bienvenidas, bienvenidos a esta plática. Y bueno, pues ya como dijo Luis, pueden preguntar en el transcurso de la sesión cualquier duda o algún comentario o alguna experiencia clínica o personal que hayan tenido en este tema. Y vamos a hablar del sueño. ¿Cómo duermen las personas que tienen algún consumo problemático de sustancias? Y por consumo problemático de sustancias nos referimos a sustancias psicoactivas, y por consumo problemático aquel consumo ya más bien crónico que justamente produce problemas laborales, familiares, personales en las personas que consumen. Y quisiera iniciar justamente con la razón del por qué el consumo problemático de sustancias existe. También es común que en la literatura científica encuentren el consumo problemático como abuso de sustancias. El consumo problemático integra también la dependencia. Dependencia y adicción, también van a encontrar esa palabra, se refieren más a la dependencia física y mental a la sustancia, y el consumo problemático más bien a las consecuencias que el uso crónico y dependiente de estas sustancias produce. ¿Cómo entiende la neurobiología y la psiquiatría de forma clásica, digamos, este comportamiento? De entrada es categorizado como un desorden, un trastorno formalmente llamado trastorno por abuso de sustancias, o TAS, que lo consideran como un trastorno crónico recurrente que se caracteriza ¿por qué? Por la búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia, de una droga, a pesar de que tenga consecuencias negativas. Esto es, la persona se da cuenta que llega un momento en que la sustancia le produce ciertos problemas, le produce incluso algún displacer, algunos sentimientos de aversión, pero aún así continúan buscándola y desean seguir consumiéndola. La consideran un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en algunas regiones del cerebro, en alguna parte de alguna circuitería, que participan en la recompensa, el estrés y el autocontrol. Y esos cambios pueden perdurar mucho tiempo. ¿A cuáles son los cambios neurobiológicos que se refiere esa definición? En particular al llamado sistema de recompensas que vemos aquí retratado en esta imagen. Una circuitería, un circuito que inicia en la región mesencefálica del cerebro, en la región del centro, en la base del cerebro, en el área tegmental ventral, que vemos aquí dibujada en azul, abarca a la amígdala, que vemos aquí en este puntito verde, al núcleo accumbens, que también lo vemos con un puntito verde, a la corteza prefrontal, al núcleo estriado dorsal, que vemos en esta línea verde también. Este sistema se caracteriza por ser el gran liberador de dopamina, el neurotransmisor más vinculado a experiencias de tipo hedónicas, a experiencias que nos otorgan placer. Cuando vemos, solemos, ejecutamos algún acto que reconocemos como placentero, este sistema se pone en marcha. Y se pone en marcha ¿cómo? Señalizando desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens y luego a la corteza prefrontal y al núcleo estriado dorsal, señalizando sinapsis eléctricas que permiten la liberación química de dopamina. Se llama sistema de recompensas, también le llaman sistema de reforzamiento, porque justo la experiencia que produce es reforzante. Todo aquello cual humanos, mamíferos, primates que nos produce placer, tendemos a repetirlo, tendemos a reforzarlo y nos sentimos recompensados por ello. ¿Qué pasa con las sustancias de potencial abuso? Que todas ellas se acoplan precisamente a los receptores de las células, de las neuronas dopaminérgicas. Y este acoplamiento, al ingresar las moléculas de estas sustancias a nuestro cerebro, van a permitir que la dopamina tenga una liberación más prolongada
Y si esta liberación prolongada de dopamina se libera o existe cuando consumimos esas sustancias, pues inmediatamente vamos a asociarlas a una experiencia hedónica, a una experiencia placentera, a una experiencia reforzante. Cuando consumimos esas sustancias de manera continua, crónica, estamos haciendo que este sistema de recompensas constantemente esté señalizando, liberar dopamina, hasta que llega un momento en el que el sistema se modifica. Se modifica de tal forma que solamente puede trabajar adecuadamente si hay esa sustancia reforzante de por medio. Esa es la modificación cerebral funcional, modifica la función del cerebro asociada al trastorno por abuso de sustancias. ¿Y qué tiene que ver esto con el sueño? El 70% de los pacientes que entran en programas de desintoxicación por abuso de sustancias reportan tener problemas de sueño cuando son admitidos. Y a pesar de esto, el sueño es muy poco tomado en cuenta justamente en los tratamientos de desintoxicación y de adicción, a pesar de que la mayoría de ellos reporta problemas asociados al sueño y el abuso de sustancias. Y el 80% de ellos tienen claro que sus problemas de sueño se vinculan al uso de estas sustancias de abuso. Esto ya es un primer foco, que ha existido desde hace muchos años, pero apenas hace 2 décadas comenzaron a datarlo, comenzaron a tener el registro de alteraciones del sueño presentes también en personas que llegaban a centros de rehabilitación. Y todavía en menos tiempo, apenas hace 10 años, comenzó a tomarse en cuenta el sueño como una variable más en el tratamiento. En esta plática nos vamos a enfocar de todas las sustancias de abuso que existen, nos vamos a enfocar en 3 que son particularmente ilícitas. No vamos a abordar algunas sustancias de abuso lícitas, como pueden ser el alcohol o el tabaco, porque ahí entran en juego otras variables, particularmente sociales, psicosociales, la mera permisividad de utilizarlas en ciertos contextos o en fiestas, ya crea una variable diferente que afecta el sueño. Vamos a centrarnos en las sustancias ilícitas y particularmente en 3, en las 3 sustancias que más se utilizan en México. La encuesta nacional para las adicciones elaborada en 2011 indicó a la marihuana, a la cocaína y a las sustancias inhalables a base de tolueno como el thinner, la gasolina, el limpiador de tuberías, como las 3 principales sustancias utilizadas por jóvenes y adultos en el país. Cuando la encuesta se repitió en 2016, y es la última que se tiene hasta el momento, nuevamente esas 3 sustancias aparecieron como las 3 de mayor consumo, pero incluso doblaron en algunos casos su consumo, como puede ser para el caso de los adultos jóvenes de 26 a 34 años, para la marihuana o para los inhalables. Siguen siendo esas 3 sustancias las de mayor consumo en el país. ¿Qué sabemos sobre el sueño en el consumo de estas 3 sustancias más utilizadas y por las cuales las personas acuden mayoritariamente a los centros de rehabilitación en México? Comencemos con la marihuana o la cannabis. Hay muchas formas de indagar cuáles son los efectos de las sustancias en el sueño. Una de ellas son las evaluaciones subjetivas. Esto es preguntar a las personas cómo se sienten en su sueño cuando usan marihuana. La mayoría de los usuarios de cannabis reportan una mejora en el sueño cuando lo usan en periodos cortos. Periodos cortos que pueden ser intermitentes, aunque pueden ser durante muchos años, el uso es intermitente. Por ejemplo, periodos que pueden abarcar 2 o 3 semanas o un mes, hay una mejora de sueño, luego se interrumpe el consumo de marihuana, vuelven a consumirla dentro de 6 meses, 8 meses, vuelven también a experimentar una mejora en el sueño. Cuando el uso ya es crónico, es decir, cuando el uso se prolonga más de varias semanas o meses, esos efectos en mejorar el sueño disminuyen y más bien se convierten en efectos sentidos como negativos, particularmente durante la abstinencia.
Esto es, consumen la marihuana de manera crónica durante varios meses, dejan de usarla y entonces comienzan a tener sueños extraños los primeros 3 días de no usarla, insomnio, que esto sí se prolonga durante varias semanas, algunos meses, la incapacidad para conciliar el sueño cuando llegan a la cama, o bien despertarse a la mitad de la noche y dificultad para volverse a quedar dormidos o dormidas. Pobre calidad de sueño, sobre todo la semana posterior a que dejan de consumir, es decir, sí, la sensación de haber dormido mucho, pero de amanecer fatigados, cansados e irritables porque no durmieron bien. Y paradójicamente, estos efectos negativos que provocan el sueño también hacen pensar a las personas volver a usar la sustancia para volver a recuperar su calidad de sueño. Entonces se vuelve una especie de círculo, de ciclo. ¿Pero qué nos dicen las evaluaciones objetivas? Es decir, las evaluadas con registros polisomnográficos que permiten identificar la función eléctrica cerebral durante toda una noche normal de sueño y otras funciones como el latido cardíaco, la respiración o la conductancia de la piel, los movimientos musculares. ¿Qué nos dicen ese tipo de evaluaciones? Que el uso crónico de cannabis reduce el tiempo de vigilia posterior al sueño. ¿Qué es esto? Cuando nos quedamos, cuando nos despertamos de repente a mitad de la noche y nos quedamos en la cama y tenemos que volver a quedarnos dormidos, pasa un lapso de tiempo. Bueno, ese tiempo se reduce, se vuelve casi nada con el uso continuo de la marihuana. Hay latencias de sueño más cortas. Las personas inmediatamente se quedan dormidas. Hay un incremento de sueño de ondas lentas. Es decir, esto es el periodo de sueño antes de llegar al sueño MOR, que es el periodo del sueño donde se presenta la restauración cognitiva y física en el dormir. El sueño de ondas lentas también se le llama sueño ligero. La mayor parte del sueño de estas personas es entonces un sueño más bien ligero. De ahí la experiencia de la pobre calidad del sueño al momento de despertarse. Hay un decremento, es decir, una reducción del sueño MOR, del periodo de sueño donde se presentan los movimientos oculares rápidos, que es donde se permite la restauración neuronal, mental y el descanso, y también la restauración física, y es donde se permite la liberación de ciertas hormonas, como hormona del crecimiento. Una reducción del sueño MOR de manera crónica, pues reduce estas posibilidades de restauración física, mental y hormonal. Entonces, ¿qué sabemos sobre la marihuana y el sueño? Que puede ser benéfico para algunos desórdenes, para algunos periodos de la vida, para ciertas circunstancias que podemos experimentar. Después vamos a ver cuáles podrían ser. Pero hay tan poquitos estudios al respecto que no se han podido replicar. Y estos efectos, que pueden ser benéficos o dañinos o aversivos, son muy dependientes del consumo, de la intensidad, de la dosis y particularmente en la actualidad de el extracto del cannabis que se utilice. Esos efectos se han mostrado, los efectos particularmente aversivos, se han mostrado cuando se consume la marihuana completa, por ejemplo, en un cigarro, en una pipa, que contiene el tetrahidrocannabinol o el THC, que es el componente psicoactivo de la marihuana, pero no del cannabidiol o aquel extracto que tiene más bien efectos antiinflamatorios. En las investigaciones clínicas, esto es con usuarios, personas usuarias de marihuana, pero que ya han acudido a un centro de atención para las adicciones, se ha encontrado que el uso crónico de la marihuana muestra alteraciones en el sueño mucho más evidentes que las personas que no han acudido a centros de rehabilitación. Tienen tolerancia a los efectos inductores de sueño. La marihuana ya no les ayuda a dormir bien, por el contrario, y hay una disminución en la eficiencia del sueño. Aunque pueden dormir mucho, el sueño es poco restaurador. Y aquí viene bueno, entonces, ¿qué hacer con las personas que entran a un centro de rehabilitación? ¿Cómo esperaríamos su sueño? ¿Qué tendríamos que tratarlos? Hay un incremento en la latencia de sueño en general. La persona tarda mucho más en quedarse dormida y tarda mucho más en entrar en la fase de sueño MOR, la etapa de restauración.
Pasandito algunos días, hay un incremento en el sueño MOR y hay un rebote. Después de varios días, inicia un rebote, se acortan las latencias del sueño MOR y el sueño comienza a estabilizarse. Esto es para quienes trabajan en centros de rehabilitación y van a atender a un paciente que ha usado de manera crónica y problemática cannabis, pueden esperar después de la abstinencia 2 o 3 semanas con estos síntomas, darles medicina del sueño conductual, cognitivo-conductual, para poder lidiar con esos efectos de la abstinencia y esperar una estabilidad. ¿Qué pasa con la cocaína? También vamos a mencionar las evaluaciones subjetivas. Usuarios de cocaína reportan que el uso crónico provoca alteraciones en el sueño, particularmente insomnio. Y durante la abstinencia, cuando deciden dejar de consumir, viene hipersomnia, duermen demasiado durante todo el día, aunque duermen mucho, se presentan muchas pesadillas, entonces el sueño es constantemente interrumpido, y como es constantemente interrumpido, no es de buena calidad, y al despertar están fatigados. Una hipersomnia, todo el tiempo querer dormir, y fatiga durante la vigilia. Pero nuevamente, después de 3 o 4 semanas de abstinencia, esos síntomas comienzan a desvanecerse. Y eso es esperanzador, porque permite entonces ya comenzar a trabajar. Y esto ya nos da un indicador clínico. ¿Cuál es el momento ideal para comenzar a trabajar con el proceso terapéutico para lidiar con el abuso de sustancias? Justamente después de que pasan estos síntomas de abstinencia en sueño y la persona puede estar más dispuesta al trabajo terapéutico porque ya se estabilizó su fatiga y su estado de ánimo por favorecer un mejor sueño. Las evaluaciones objetivas son muy parecidas a lo que dicen los usuarios. Un deterioro en el patrón de sueño que va desde sueño no reparador, es decir, poco sueño MOR, hasta insomnio, una alta latencia de sueño, dificultades para quedarse dormido. Esta latencia del sueño es mucho más amplia con el uso agudo. La primera vez, en el momento en que consumen la cocaína y después se van a dormir, hay personas que llegan a hacer eso. Y también incrementa durante el periodo de la abstinencia, 30 o 60 días después de haber sido su uso crónico. Sobre el tiempo total de sueño, el tiempo que la persona pasa dormida en la cama, se reduce en la abstinencia, pero mejora después de la primera semana. ¿Qué quiere decir esto? Hay una recuperación del sueño, particularmente cuando se cumplen más o menos los 54 días de abstinencia y tratamiento, que es lo que dura un programa estándar para atender adicciones en centros de rehabilitación convencionales. Nuevamente, esto es un indicador clínico que está siendo cada vez más utilizado. El momento ideal para iniciar terapia cognitivo-conductual para abordar no solamente sueños, sino adicciones, o comenzar a insertar algunos otros fármacos para reducir la ansiedad provocada por el craving o el deseo de consumo, o en algunos casos antidepresivos, se pueden utilizar de mucho mejor manera una vez que se ha estabilizado el patrón de sueño cuando inicia la abstinencia a la cocaína. El uso crónico de cocaína produce disminución de los sueños de ondas lentas, es decir, de sueño ligero, aunque después de 1, 2 o 3 semanas de abstinencia hay una recuperación. Y también el sueño MOR, se disminuye el sueño MOR, hay un rebote después de la segunda o tercera semana de abstinencia, y como hay una disminución del sueño MOR, pues también hay una disminución de capacidades cognitivas y de aprendizaje. Estas afectaciones en el sueño, sin embargo, son reversibles con el adecuado tratamiento en un centro de rehabilitación o en casa, manteniendo la abstinencia adecuada. Lo cual nos indica que el sueño, aun cuando es un proceso fisiológico necesario y fundamental y con un patrón más o menos, más bien rígido, es recuperable, no importa cuánto tiempo se haya consumido la sustancia de abuso. Y esto favorece rehabilitaciones enfocadas en el deterioro cognitivo provocado por el uso crónico de la sustancia. Lo cual, aunque ahorita nos pareciera obvio, hace 10 años fue una especie de parteaguas en las propuestas de rehabilitación. ¿Y esto por qué sucede? En un estudio de hace poquitos años, en el 2017, realizado en México con usuarios crónicos de cocaína, se encontró que estas personas
muestran una modificación del núcleo accumbens. Este chicharito verde que vimos en la imagen inicial del sistema de recompensas. Y esto es una revelación neurobiológica importante, porque quiere decir que el uso crónico de la cocaína no solamente provoca una alteración funcional del sistema de recompensa cerebral, también una alteración morfológica o estructural. El núcleo accumbens reduce su tamaño y con esta modificación estructural por el uso crónico llega también un aumento en la conectividad con otras regiones cerebrales, incluyendo el cíngulo anterior que vemos aquí señalado en verde, y el núcleo caudado que vemos aquí señalado en rojo, y la corteza frontal que vemos aquí señalada en amarillo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el sistema de recompensas que normalmente señaliza o envía mensajes sinápticos al cíngulo, a la corteza prefrontal, al núcleo estriado ventral, con esta modificación provocada por el uso de cocaína, lo hace de manera más eficiente. Más eficiente en términos cerebrales, pero eficiencia que provoca una mayor disposición y compulsión a querer usar la sustancia de abuso. El sistema de recompensa señaliza con mucha mayor facilidad y eso hace que querramos consumir esa sustancia que nos refuerza o que nos da recompensa con mayor facilidad también, con mayor compulsión. Y esta modificación estructural también tiene consecuencias en el sueño, provocadas también por el uso crónico de cocaína. Aquí vemos un estudio realizado por tomografía por emisión de positrones en usuarios crónicos de cocaína también, donde a quienes se les inyectó un marcador, raclopride se llama, en plasma, en la sangre. Es un marcador que una vez que entra al torrente sanguíneo y llega al cerebro, permite detectar aquellas regiones antagonistas, es decir, que bloquean la liberación de dopamina a través de unos receptores que se tienen en las células dopaminérgicas, que son el D2 y el D3. Dicho de otro modo, una vez que se ingresa en la sangre, ese marcador permite observar cuáles son las regiones cerebrales que las personas mantienen activas sin hacer nada y que liberan dopamina. ¿Y cuáles son esas regiones? Precisamente los controles y no las personas que consumen cocaína de manera crónica, el núcleo estriado ventral, el putamen y el caudado, el sistema de recompensas. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, las personas que han utilizado cocaína de manera crónica, si no la están consumiendo, tienen ya una baja de dopamina de por sí. Esas personas también, en este estudio, también llevaron un diario de sueño y mostraron tener problemas para dormir, pocas horas, muchas horas en la noche en la cama, pero con poco sueño, despertares nocturnos, despertares que además duraban mucho tiempo, no tenían sueños reparadores. ¿Y esto qué nos ha indicado en cuanto al sueño? Que la baja de dopamina provoca que la persona se encuentre en ese estado de compulsión para querer usarla, para que su sistema de dopamina esté en los niveles basales, como una persona normal o una persona no usuaria. Esto hace que esté despierta, pero además el sueño en sí mismo, la falta de sueño en sí mismo reduce los niveles de dopamina y eso aumenta la necesidad de querer volver a consumir más esta sustancia para estimularse. Y nuevamente se crea un círculo. La cocaína produce insomnio, altera los niveles de dopamina, eso no me deja dormir, entonces utilizo cocaína para que estos niveles de dopamina se normalicen, me sienta bien con ello, pero eso mismo también me quita el sueño, y me quita el sueño, entonces vuelve a haber bajada de dopamina y necesito otra vez más cocaína para poderme equilibrar. Esto es, como lo dice estas regresiones lineales que hicieron con este estudio, el abuso de cocaína provoca un déficit de dopamina en el sistema de recompensas, en el núcleo estriado ventral, en el putamen, pero el abuso de cocaína también predice alteraciones en el sueño y esas alteraciones en el sueño predicen la baja de dopamina. Este estudio ha sido muy importante para la traslación de estudios básicos a la psiquiatría clínica ya aplicada, porque permite indagar a través de variables del sueño más fáciles de indagar que con una tomografía por emisión de positrones,
ciertos aspectos que las personas usuarias de cocaína tienen y entonces hacer intervenciones basadas en el sueño para incrementar los niveles de dopamina y favorecer la terapéutica centrada en la reducción del consumo de la sustancia. Vámonos con la siguiente sustancia, los inhalables. El thinner, la gasolina, los limpiadores de PVC. De las 3 sustancias de abuso más utilizadas en el país, esta es la menos conocida. Bueno, la menos conocida en estudios científicos. Existen prácticamente solo un estudio en México en investigación básica, es decir, con modelos animales, que indica que los animales que han sido expuestos artificialmente a estos inhalables incrementan su sueño de ondas lentas, es del sueño ligero, parecido a lo que sucede con la marihuana. El sueño se vuelve más ligero, el animal se despierta con mayor facilidad, pero también incrementan, una vez que se entra en el sueño MOR, el sueño paradójico, que es el equivalente al sueño MOR en los seres humanos. Y aquí los inhalables tienen entonces un doble juego. A diferencia de la marihuana o de la cocaína que reducen el tiempo de sueño paradójico o sueño MOR, los inhalables lo aumentan y también aumentan el sueño ligero. La persona duerme más todo el tiempo. Bueno, en este caso el animal. Y esto se debe a un incremento de la serotonina en el tallo cerebral, aquí. Serotonina, un neurotransmisor particularmente involucrado en la inducción de sueño. Y también a un incremento en la dopamina, en el mesencéfalo y en el estriado, es decir, en el sistema de recompensas. ¿Qué nos dice estos estudios de modelos animales? Que los inhalables dan un subidón de serotonina, esta neurohormona que participa en la inducción de sueño, induce sueño, también incrementan la dopamina, esta experiencia placentera, pero eso no hace que se dejen, que tengan insomnio o que dejen de dormir, como sí sucede con la cocaína. Esto hace que los inhalables sean muy utilizados por personas cuando precisamente quieren inducir sueño, cuando quieren dormir mejor. Personas que particularmente viven en condiciones vulnerables, como pueden ser las poblaciones que viven en situación de calle y cuyo consumo de sustancias inhalables son las de más alto porcentaje en las poblaciones mexicanas. En estudios en seres humanos, fuera de México, hay también solo un solo reporte sobre sueño e inhalables. ¿Por qué? Porque el problema de los inhalables no solamente es que se consuman de manera intencional para provocar efectos psicoactivos. Están presentes en muchos trabajos cotidianos, en la carpintería, en la elaboración de sombreros, de zapatos, en la reparación de zapatos también, en la cosmética de uñas. Y se ha observado que los trabajadores que están expuestos a estas sustancias también muestran alteraciones en el sueño, particularmente involucradas con apneas, con dificultades para respirar bien. Con las personas que lo usan de manera intencional, existe en México un estudio realizado precisamente en el Centro de Sueño y Neurociencias en personas que habitan las calles de Ciudad de México. Aquí vemos los resultados de 10 habitantes de nuestras calles que utilizan en promedio 1,5 litros de solventes a la semana. Y vemos que en sus latencias de sueño, es decir, el tiempo que tardarían para dormir, que es aproximadamente 10 minutos en las personas que no muestran ningún desorden, hay personas que muestran una latencia tremendamente alta, hay otros que muestran una latencia muy baja. El tiempo para ingresar al sueño MOR, al sueño o sueño reparador, es muy variable también entre las 10 personas, pero ninguna se ajusta al patrón de normalidad. Las diferentes etapas del sueño también son muy variables entre una y otra persona y ninguna se ajusta a los porcentajes normales. El número de despertares y de arousals o despertares discretos, estos que tenemos durante toda la noche pero que no recordamos o no notamos por ser tan pequeñitos, son mucho más frecuentes en las personas que usan inhalables. ¿Y esto qué nos indica? Que los inhalables alteran el patrón de sueño, pero que además, a diferencia de la marihuana y la cocaína, lo hacen de manera muy diferenciada de persona a persona.
Y eso se debe en particular, no solamente por las diferentes dosis que cada persona puede utilizar, sino por la variedad de sustancias inhalables que hay. A diferencia de la cocaína o la marihuana, en la que podemos saber exactamente cuál es el componente químico que la persona está usando, con los inhalables no lo sabemos. Porque igual la persona puede utilizar un thinner comprado en una tlapalería, que un solvente comprado de manera clandestina en la calle, que sabemos que tiene tolueno y otros componentes volátiles con efectos psicoactivos, pero también otros tantos componentes químicos cuya procedencia desconocemos. ¿Qué es lo que nos dicen estas personas sobre sus razones de usar inhalables en la calle? ¿Por qué los usan? Para dormir. Nos dice una de nuestras participantes: no duermes en toda la noche, te la pasas inhalando con el cuidado de que no te vayan a hacer algo. Cuando tengo el dolor de la espalda y la rodilla es cuando más me drogo, para aguantar el dolor. El inhalable tiene además un efecto analgésico. Y aunque es un inductor de sueño, también permite estar alerta. Alerta en un estado de conciencia alterada, pero alerta de los posibles abusos que pueden vivir en las calles. Entonces, aún con los estragos que provoca el inhalable, no solamente en el sueño, sino en otros tantos sistemas de nuestro cuerpo, la visión clínica y los efectos de los inhalables y las razones del por qué se consumen nos permite ver a estos usuarios no solamente de manera menos criminalizadora, sino más comprensiva sobre qué es entonces lo que hay que tratar y cómo hay que abordarlo, que fundamentalmente es tener espacios dignos y seguros para poder dormir. Y esto nos lleva a otro planteamiento diferente del abuso de sustancias. Diferente a la propuesta psiquiátrica biológica que se planteó al principio. Dice Brusque y Alexander y propuestas similares que la adicción no solo es una cuestión cerebral, no solo implica la modificación del sistema cerebral de recompensas, implica también procesos sociales, culturales y económicos que provocan la dislocación de la persona y favorecen la búsqueda de satisfactores en este medio que está dislocado. ¿Qué quiere decir esto? Sociedades con sistemas socioeconómicos desiguales, con vulnerabilidades muy evidentes como las personas que viven en la calle, o las personas que han sido abusadas sexual o físicamente, o las personas que son estigmatizadas y que provocan dislocación. Esto es, falta de identidad y falta de cohesión en un grupo social y en espacios físicos en los cuales puedan encontrar recompensas. La comida, el juego, la convivencia, las relaciones sociosexuales que activarían normalmente nuestro sistema de recompensas, es difícil encontrarse en estos espacios dislocados de la calle o del abuso o del estigma. ¿Cuál es la consecuencia? Buscar esta recompensa de otras maneras. Y una de esas maneras es el uso de sustancias que me otorgan reforzamientos y recompensas. ¿Y esta propuesta de dónde surgió? Con estudios básicos en modelos animales. Roedores que eran sometidos a un proceso de adicción y que una vez ya establecido el proceso de adicción con morfina y después con otras sustancias, se colocaban en espacios abiertos, con juegos, donde podían convivir, donde podían expresar sus comportamientos de roedores, donde podían tener hijos, donde podían anidar, dormir, explorar. Y cuando los animales se encontraban en estos espacios mejorados y les daban a consumir o a elegir el consumo de agua o de agua con morfina, eventualmente esto lo tomaban agua. No era necesario ningún tratamiento conductual. No era necesario quitarles la sustancia para la abstinencia. Bastaba con mejorar sus ambientes físicos. Esto crea una dimensión muy importante para el tratamiento de las adicciones. Sí, por un lado, se requiere un tratamiento neurológico para restablecer esta modificación cerebral provocada por el uso crónico de una sustancia de abuso, pero también mejorar los espacios para que otorguen las recompensas necesarias para que ese sistema de recompensas se active sin hacer uso de una sustancia. Y es precisamente este aspecto que algunos modelos de autoayuda, algunos grupos de alcohólicos anónimos o propuestas comunitarias que fomentan la integración de las personas que consumen, no solo entre ellas, sino con otras personas no consumidoras,
favorecen mejoramiento de ambientes sociales. Y en el caso humano, mejoramiento de ambientes sociales implica la inclusión grupal. ¿Y qué tiene que ver esto con el sueño? ¿Cómo es que una variable social, como puede ser el integrarse comunitariamente, el tener amigos, el poder convivir, tiene que ver con el sueño? Para eso vamos a hablar primero de un concepto, el estigma. El estigma que muchas veces le damos a la persona que consume sustancias. El estigma en sí mismo ya es una circunstancia estresora. ¿Por qué? Porque implica discriminar a esa persona que consume. Y todas las personas estigmatizadas por diferentes razones muestran baja autoestima, sentimientos de vergüenza y culpa, distanciamiento social, depresión, ansiedad y empobrecimiento del sueño. ¿Qué pasa con las personas que usan sustancias de manera problemática? Vamos a revisar este estudio, el único estudio que se ha reportado, de hecho, con intervenciones comunitarias y sueño. Jóvenes en centros de rehabilitación, a los quienes se les evaluaron sus niveles de percepción de estigma, qué tan estigmatizados se perciben por usar sustancias de abuso, por ser los drogadictos del barrio, como les llamamos, muchas veces. ¿Qué tanto apoyo social perciben? ¿Cómo está su autoestima? Sus niveles de depresión, ansiedad y el sueño. ¿Y qué es lo que encuentran? Que el estigma percibido se correlaciona con baja autoestima, presencia de depresión, ansiedad y empobrecimiento de sueño. Esto es, sentirme estigmatizado es paralelo a tener baja autoestima, a tener depresión, a tener ansiedad y a dormir mal. Y el estigma internalizado media la relación entre el apoyo social percibido y la calidad de sueño. Y esto sí es bien impactante y muy útil para la clínica. Entre menos apoyo social percibido, peor calidad de sueño. Entre menos apoyo social percibido, mayor estigma internalizado. Y entre más estigmatizado me sienta, pobre calidad de sueño. Entonces estamos hablando que los efectos del uso problemático de sustancias sobre el dormir no solo tiene que ver con la sustancia y sus efectos farmacológicos y cerebrales, tiene también que ver con los efectos y la lectura que la sociedad le damos a estas personas que consumen, el estigma que les ponemos, y ese mero estigma ya les provoca alteraciones del sueño con todas las consecuencias que esto tiene en su salud y en continuar el uso de sustancias. Pero no es la única cuestión que afecta el sueño en el uso de sustancias. Existe también la comorbilidad o la coocurrencia entre el trastorno del uso de sustancias con otros desórdenes o trastornos psiquiátricos. La propuesta dual. Personas que tienen tanto trastornos por uso de sustancias como otro trastorno psiquiátrico. Tan solo en México, las personas con diagnóstico de depresión, el 36% de las personas con diagnóstico de depresión también presentan alteraciones en el sueño, particularmente insomnio, dificultades para dormir, o hipersomnia, querer dormir mucho. Y aquí ha surgido la hipótesis de la automedicación. Muchas de las personas con depresión quizá utilizan sustancias psicoactivas, por ejemplo la marihuana, para poder dormir mejor. O un estimulante, por ejemplo la cocaína, para no querer dormir tanto. Es decir, usan sustancias para lidiar con los efectos de la depresión. A lo mejor sin saberlo, seguramente sin darse cuenta que con eso están contribuyendo a su depresión. O más bien, contribuyendo a lidiar con los síntomas de la depresión. En trastornos de ansiedad, el 24% de las personas presenta también trastorno por uso de sustancias. Y trastornos del sueño. Dificultad para dormir y mantenerse dormido, es decir, para iniciar el sueño y quedarse dormido durante toda la noche, aunque esto también puede ser variable dependiendo si el trastorno por ansiedad y de uso de sustancias se presenta con cocaína, con marihuana o con alguna otra sustancia de abuso. Y aquí nuevamente la hipótesis de la automedicación se hace presente según los autores. Quizá la sustancia de abuso se debe a lidiar con estas dificultades o la sintomatología de la ansiedad, entre ellas las dificultades para poder dormir. El trastorno por déficit de atención es muy variable de país a país. Puede ir del 10 al 50% de comorbilidad, dependiendo de la sustancia de abuso.
En la mayoría de los casos, las personas que padecen déficit de atención e hiperactividad y que no están siendo tratadas ni terapéutica ni farmacológicamente, utilizan sustancias para poder conciliar el sueño. Del 10 al 50% de las personas. Hay países en donde casi la mitad de las personas con déficit de atención utilizan sustancias para poder dormir mejor. Trastorno bipolar. 36.6% de las personas con trastorno bipolar también consumen sustancias. Y en particular en el estado maníaco, en el estado de mayor activación, hay una disminución de la necesidad de dormir, quieren dormir menos, hay un sentimiento de descanso con 1 o 3 horas de sueño, pero solo es un sentimiento, una apariencia de descanso que en realidad provoca una falta de restauración y un rebote de fatiga posterior, que entonces lleva a querer consumir nuevamente sustancias para poder estabilizar esa fatiga y ese rebote. Y por supuesto el trastorno por estrés postraumático. Entre el 11 y el 13% de las personas con trastorno por estrés postraumático también tienen trastorno por uso de sustancias. Y sus sueños son angustiosos y recurrentes, pesadillas constantes que evocan la situación traumática y que les afectan el dormir. ¿Y qué es lo que hacen? Justamente usar sustancias, particularmente marihuana, para poder dormir. Esta dimensión dual nos permite no solamente comprender los efectos de algunas sustancias para el dormir, en este caso, no solamente efectos dañinos, ciertos efectos benéficos para que las personas que no tienen acceso a un tratamiento clínico o que acuden a tratamientos clínicos que desconocen el proceso de sueño, utilizan para poder lidiar con la sintomatología. Y esto nos hace ver, primero, que el trastorno por uso de sustancias y los otros desórdenes psiquiátricos existentes no pueden ser tratados de manera diferencial. No puede haber una comisión de adicciones que trate adicciones, una comisión de salud mental que trate solo salud mental. Las adicciones, el uso de sustancias problemático, es parte del complejo amplio de la salud mental. Y también nos hace ver de manera, desde el punto de vista clínico, el uso de sustancias de manera más benevolente. Tratarlo con un menor prohibicionismo y criminalización, porque al final parte de este uso de sustancias permite lidiar a las personas con desórdenes en un país en el que en promedio tardan hasta 4 años, si bien les va, en acceder a un diagnóstico, ya no digamos tratamiento, a un diagnóstico de salud mental. Y han aparecido también otras alternativas para tratamiento, en particular la meditación. Vamos a revisar rápidamente este estudio donde aplican algunas técnicas de meditación con algunas terapias utilizadas en medicina del sueño en pacientes con uso problemático de sustancias, particularmente adolescentes. Adolescentes que tenían uso problemático de sustancias ingresan a un centro de rehabilitación. A todos ellos les dan educación basada en higiene del sueño, esto es, hábitos para buen dormir, les dan terapia cognitivo-conductual y a algunos de ellos además les dan mindfulness o esta meditación centrada en recuperar, conocer, percibir e identificar el momento presente. ¿Y qué es lo que observan? Perdón. Que las personas que no practicaron la meditación, 8 semanas después de que dejan el centro de rehabilitación, tienen una pobre calidad de sueño, y aquellas que sí practicaron la meditación una vez que salen del centro de rehabilitación, incrementan sus horas de sueño, ya sin estar controlados en el centro de rehabilitación, solamente como efecto de haber practicado durante 6 semanas, 90 minutos al día, esta técnica meditativa. Pero no solo eso, sino que hay correlaciones positivas entre la frecuencia de la práctica y el tiempo en cama. Esto es, entre más practicaban meditación posterior a salir del centro de rehabilitación, más tiempo total de sueño tenían. Había también una correlación positiva entre el tiempo total de sueño y la resistencia a las recaídas. Esto es, entre más tiempo lograban estar bien dormidos como efecto de la meditación, había menos recaídas en el uso de sustancias.
y una correlación negativa entre el tiempo total de sueño, la preocupación, los problemas de salud y sociales asociados al consumo de sustancias. Esto es, entre más meditaban, incrementaba el tiempo total de sueño y disminuía la preocupación por el sueño, por el insomnio, problemas de salud en general y problemas sociales asociados al uso de sustancias, como puede ser el robo o algunos actos delictivos para acceder a las sustancias. El dormir entonces no es la panacea, no es el único criterio clínico desde el cual se tiene que basar para hacer una intervención para personas con uso problemático de sustancias, pero sí es una variable no solamente fundamental para poder integrar y dar una visión diagnóstica mucho más amplia en el uso de sustancias, sino también un indicador y un coadyuvante para la recuperación en el uso, para lidiar con los síntomas del síndrome de abstinencia y para lidiar con las variables psicosociales asociadas al consumo. ¿Qué nos dicen todos estos estudios en general? Que como clínicos, clínicas, investigadores en este ámbito, debemos de considerar cada vez más los efectos de cada sustancia sobre la función cerebral y sobre el sueño. Como personas en general y personas que nos dedicamos a la clínica, a veces tendemos a entender las adicciones como casi como en singular, la adicción como un problema general y único, monolítico, y no, cada sustancia tiene su propia farmacología y debemos de conocer los efectos de cada una de las sustancias y su farmacología para saber cuáles son los efectos particulares sobre el sueño y sobre la conducta y la sintomatología particular de esa persona. El tratamiento de las adicciones es fundamentalmente personal y diferencial de acuerdo a las sustancias. Debemos ya, con los conocimientos que tenemos ya en años recientes, no solamente considerar la cuestión conductual, sino la modificación estructural y funcional del cerebro desencadenada por el uso crónico de sustancias, que puede favorecer conductas impulsivas y compulsivas. Pero podemos usar el sueño como una alternativa para reducir esta modificación. El buen dormir, la higiene del sueño, como un efecto para reducir esta modificación de dopamina exacerbada provocada por el uso de sustancias. Considerar el estigma percibido e internalizado en los pacientes y al estigma presente en los médicos y terapeutas para favorecer el apoyo social. Parecería una consideración nimia, pero el estigma y la percepción que se tiene de las personas que consumen sustancias, aún en el ámbito clínico, y presente en médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas en general, es tremendamente alta, a veces poco diferenciada de la población no formada en esto. El tratamiento para el uso problemático de sustancias y para mejorar el sueño en ello requiere que, como clínicos, nos despojemos de sus estigmas. Identificar y considerar la concurrencia con otros trastornos psiquiátricos. Si vamos a tratar el uso de sustancias, también hay que tratar la comorbilidad con depresión, ansiedad, déficit de atención, estrés postraumático y sus diferentes consecuencias en el dormir. Y esto nos lleva a que, como clínicos, en nuestra consulta, en nuestros centros de rehabilitación o como investigadores, investigadoras, o incluso como personas quizá usuarias de sustancias o conocedoras de alguien que usa sustancias, utilicemos el sueño como una indagación para conocer cómo está su nivel de consumo, qué tan problemático puede ser, observarlo como un indicador del éxito del tratamiento, como un indicador como un predictor de la mejora del paciente en las próximas semanas o meses. Sería todo. Muchas gracias.